Así que nada más por mi parte, recordaos que por $75 al año tenéis todos los webinars gratuitos de todo el año, tanto en inglés y en español, y que creo que la membresía o la cuota de socio merece mucho la pena. Por cierto, que también se acerca el congreso de ISAR en Denver, Colorado, y creo que quedan todavía unas pocas plazas donde un montón de astrólogos, casi 100, si no me equivoco, van a estar impartiendo todo su conocimiento y toda su sabiduría, y que también podéis encontrar en la página web toda la información, y un congreso del que hablamos en un vídeo con Marcela Andaluz, que es la directora de educación y con la que ya colgamos un vídeo la semana pasada en este recién estrenado canal de YouTube, más en directo, no solo para los webinars. No te robo más tiempo, Asdrúbal. No, está Bienvenido. perfecto. Estoy deseando escuchar lo que tienes que compartir, aprender de ti, y como siempre, yo estoy aquí detrás, entre bambalinas, apago mi cámara y mi micrófono, tú compartes la pantalla, es tu momento. Muchas gracias. Nos vemos al Gracias, final Itziar. de tu ponencia. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, indícame si al compartir se ve, porfa. De acuerdo. ¿Sí? Perfecto, perfecto, se está viendo. Adelante. Perfecto. Gracias, gracias, Itziar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas, todas, todos. Muy emocionado, muy feliz de poder estar acá, de poder compartir a través de lo que es de lo que es ISAR, ¿sí? Como el representante, como Global Director de Chile, muy, muy feliz de poder estar acá compartiendo un tema que me apasiona, ¿sí? Que me apasiona y que también lo enseñamos en el Centro Astrológico de Chile. Em, Soy docente en el Centro Astrológico de Chile de la mano de su fundadora y directora Paulina Peñafiel. Y esto es un tema que me apasiona. Bueno, Itzia ya me presentó de nuevo. Soy Asdrúbal Moreno, soy astrólogo CACH, soy astrólogo CAP ISAR y bueno, el Global Director para Chile. Soy venezolano y vivo en Chile hace muchos años y también mi corazón, soy venezolano, nacido en Venezuela y soy chileno de corazón también, tengo nacionalidad y aquí ha sido un descubrimiento muy, muy revelador con respecto a quién soy, a quién estoy siendo. Y bueno, y a través de eso, uno de los caminos ha sido la astrología, que es hoy día parte de mi vida. Sí, es parte de mi vida, es parte de lo que me dedico. También me dedico al coaching ontológico como mentor y también soy enamorado de los símbolos del tarot, de todos los símbolos arquetipales que tiene el tarot. Y hoy, bueno, a través de Izar, quiero como compartirles en este rato un tema que a mí me parece muy, muy importante, medular, base, y a veces no es como tan sencillo de tomarlo. Siempre voy a hablar desde mi experiencia, esto es lo que a mí me ha pasado a través del tema que voy a hablar hoy, que son los aspectos planetarios, y le coloco la historia que nos cuentan, porque son activos, ¿no? Los planetas em, tienen contactos entre ellos, establecen conversaciones, establecen vínculos. Entonces, nosotros en nuestro mapa astral vamos teniendo una experiencia vincular con nosotros mismos y con el resto. ¿Sí? Y es a través de vínculos con personas, con situaciones, con países, con mascotas, con el dinero. Tenemos un vínculo siempre con todo y eso tiene una historia que contar. Entonces, esta capacidad o esto que vamos desarrollando nosotros los astrólogos y las astrólogas en poder describir lo que va ocurriendo en ese contacto planetario, eh, yo juzgo que no es tan sencillo, que requerimos como de hacer, de mirar, de describir, vamos cambiando también, vamos haciendo ciclos y vamos también, esa energía se va transformando a través del tiempo, ¿no? Nuestros planetas, nuestra energía cósmica se va desplazando, se va desarrollando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, como sabemos, la astrología da para mucho, pero en este caso vamos a estar hablando de los aspectos planetarios y de los aspectos ptolomeicos, los mayores, ¿sí? Los aspectos mayores. Los aspectos menores lo haré en otra oportunidad, pero hoy me quiero centrar en la parte de los aspectos planetarios, de los aspectos mayores, ¿sí? Entonces, partamos con la pregunta de qué es un aspecto. Entonces decimos, es la distancia angular entre los dos puntos medido sobre la eclíptica en grados, minutos y segundos de longitud. Pero antes de entrar en eso, como, ¿dónde nace esto? ¿Sí? ¿Dónde, dónde parte esto?
Entonces, les quiero invitar a que hagamos un viaje así como alrededor del siglo I, ¿sí? Claudio Ptolomeo de la época helenística, ¿no? En esa época del siglo I, Claudio Ptolomeo, que era astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo, matemático, griego, en esa época se venía fusionando también lo que es la astrología de Mesopotamia y de Egipto, ¿sí? Es en el siglo entonces uno donde también se introducen, ¿no? Conceptos de esta astrología que venía. Y es la época a la que llamamos helenística, ¿sí? Y en esta época se introducen, ¿m? Es donde se introducen los aspectos mayores o como también los llamamos aspectos tolemaicos, ¿sí? Es en esta época. Entonces, como siempre digo, como siempre a la base nos da una eh, explicación, e incluso hasta simbólica, de dónde nace para poderlo entender como más de raíz. Porque si no vamos directo al aspecto, bueno, sí, yo sé que es un trino, que es una posición, pero ¿de dónde viene eso? ¿No? Es decir, como ¿cuál es su naturaleza? ¿Mm? Entonces, en el Tetrabiblos, ¿sí? En el libro 1, capítulo 16. Espera, como aquí, aquí. ¿Se ve la presentación, cierto, Itzel? Se ve perfectamente, Asdrúbal. Perfecto. Sí, estoy aquí tratando de mover el... Perfecto. Sí, se ve ahí, ¿cierto? Tengo aquí un... Sí, sí, se ve. Sí. Se ve toda la Entonces, diapositiva. bien. Entonces, en el Tetrabiblo, en el libro 1, capítulo 16, nos habla de las configuraciones mutuas de los signos, ¿sí? Ptolomeo nos dice ahí, hay ciertas familiaridades o relaciones entre las diferentes partes del zodíaco, y la principal de estas es la que existe entre dichas partes como están configuradas entre ellas. Estas configuraciones mutuas ascriben a todas las partes diametralmente distantes entre sí, conteniendo entre ellos dos ángulos, o seis signos, o 180 grados. También existen todas las partes en la distancia triangular entre sí, conteniendo entre ellos un ángulo y un tercio, o cuatro signos, o 120 grados. Vamos mirando que aquí empieza a aparecer lo que son los aspectos en su descripción. Y también en todas las partes en la distancia cuadrada entre sí, conteniendo entre ellos exactamente un ángulo, o tres signos, o 90 grados. Y también en todas las partes en la distancia hexagonal entre sí, conteniendo entre ellos dos tercios de un ángulo, o dos signos, o 60 grados. ¿Mm? Entonces aquí ya tenemos entre ellos dos ángulos o seis signos, 180 grados, la parte de la distancia triangular, o un ángulo, un tercio, o cuatro signos, o 120 grados, y también la distancia cuadrada entre sí, conteniendo entre ellos exactamente un ángulo, o tres signos, o 90 grados. Lo estoy repitiendo porque es importante, como bien, porque este es el origen en el fondo. Y también la parte de distancia hexagonal entre sí, conteniendo entre ellos dos tercios de un ángulo, o dos signos, o 60 grados. De estas configuraciones, el trino y el sextil son ambos llamados armónicos porque están constituidos entre signos del mismo tipo, siendo formados entre ya sea todos signos femeninos o masculinos. La oposición y el cuartil, ¿sí? Que es la cuadratura, se considera que son discordantes porque son configuraciones hechas entre signos que no son del mismo tipo, pero de diferente naturaleza y sexo. ¿Mm? Entonces ya podemos empezar a mirar cómo nos explica Ptolomeo esta, la diferencia que hay, o entre tanto la diferencia como en lo que coinciden, esa naturaleza que ocurre en la vida, ¿sí? De repente yo soy de una manera y el otro es de otra y de repente vamos armónicamente con esa otra persona porque somos comillas parecidos o parecidas, pero con otros simplemente tenemos tensión, ¿sí? Es vincular en el fondo. ¿Mm? Polígonos regulares, ¿sí? Entonces, estos aspectos que estamos mirando están basados en los polígonos regulares, ¿no? Entonces, la palabra aspecto significa mirarse, ¿sí? Cara a cara. Para que esto ocurra, los planetas deben estar en signos que cumplan con cierta afinidad, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Por lo menos tenemos Mercurio en Cáncer y vemos que de Cáncer a Tauro hay un sextil.
De Cáncer a Virgo hay un sextil. De Cáncer a Libra hay una cuadratura. De Cáncer a Piscis hay un trino, ¿sí? Son ángulos, ¿no? Y de Cáncer a Capricornio tenemos la oposición, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos como la clasificación de los aspectos por género, masculino, femenino, positivo, negativo, impar, yin y yang, ¿sí? Pero no por modalidad y cuadruplicidad, ¿no? O por elemento, por modalidad o por cuadruplicidad, pero no comparten género ni elemento. Por triplicidad o mismo elemento, por el mismo género, pero no comparten modalidad, ¿sí? Por género, la misma modalidad o cuadruplicidad, pero con elementos opuestos, ¿sí? Entonces, la cualidad de los aspectos no solo viene de la geometría, sino también de la cualidad de los signos, ¿sí? Comparten positivo, 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 o no lo comparten, entonces ahí se van generando como por su naturaleza tensiones, o armonía. ¿Mm? Entonces, ese trino que tenemos, por ejemplo, de Cáncer a Piscis, comparten ahí un elemento, ¿sí? En cambio, de, de Cáncer a Libra, no comparten elemento, ¿mm? No comparten elemento y no comparten tampoco positivo o negativo, ni o masculino o femenino. Entonces, se crea una tensión ahí. En cambio, bueno, de Cáncer a Tauro no son el mismo elemento, pero comparten su positivo o negativo, o el femenino en este caso, ¿sí? Entonces, hay, como cuando se facilita es porque hay algo en común entre esto, bien sea el elemento, bien sea la modalidad, bien sea la cuadruplicidad, ¿sí? Bien sea lo positivo o lo negativo, ¿sí? O lo femenino y lo masculino. Entonces, hay algo que se comparte, entonces por eso facilita. Entonces yo vuelvo a la parte de cuando tenemos un vínculo, claro, de repente no tengo una relación con mi papá fluida porque hay algo entre nosotros que nos hace tensar. Y eso es un desafío en esa relación. En cambio, por ejemplo, con mi madre, entonces hay algo que fluye porque los dos compartimos ponte, la espiritualidad, por ejemplo. Entonces eso facilita aquella relación y es una armonioso en el fondo. Puede ser como de 120 grados o de 60 grados.